Hay otros aspectos que me resultan muy interesantes y que muy probablemente no está claro en el sector. Cuando hablamos de un mercado voluntario de créditos de carbono, en ningún caso estamos hablando de una subvención o un subsidio, es el pago por un servicio. ¿Podrías desarrollarnos esto, José Luis, Andrés? Sí, efectivamente, el tema este de los proyectos de crédito de carbono es importante insistir en eso que estás comentando. O sea, no es que nos estén dando una ayuda porque hacemos cosas bien y tal, no, no. Es igual que producimos aceituna, que producimos almendra, que producimos trigo, exactamente igual, nosotros estamos produciendo toneladas de carbono en el suelo. Esas toneladas de carbono que yo estoy fijando en el suelo, me las van a pagar porque es un servicio que estoy prestando a la sociedad a través de compensarle los créditos de carbono a otras empresas que son, como hemos comentado antes, son inevitables que ellas contaminen, no solo las inevitables, sino las evitables también, pero nosotros nos vamos a centrar en las inevitables, las que contaminan porque no tienen otra opción y que toda la sociedad demanda ese servicio que ellos producen y como contaminan, van a compensar. ¿Quién puede compensar? El sector más fiable a día de hoy, el más fiable es el sector agroganadero. Ese es el más fiable. ¿Por qué? Porque son proyectos a largo plazo. O sea, si tú, sobre todo el cultivo leñoso, si tú tienes un cultivo de olivar, normalmente son cultivos a muchos años, ahora con el superintensivo eso está cambiando un poco la dinámica, pero son cultivos a plazos largos, a bastantes años, donde tú siempre vas a querer mejorar tus producciones, la situación de tu finca, o en teoría eso es lo que se debería hacer. Por eso ese crédito es muy fiable. Como decimos siempre nosotros, eso es un pago a un servicio, no es una ayuda que me van a prestar. Me van a pagar porque yo estoy fijando carbono y hay otro que necesita de ese carbono que yo he fijado. Como son mercados voluntarios, no es algo oficial, por eso tampoco lo podemos asemejar a una ayuda, no es el mercado regulado que puede haber en el sector forestal o en el sector de la reducción de emisiones a nivel empresarial, por ejemplo, que también se generan créditos y eso sí es algo regulado y lo paga el Estado o la Unión Europea en función de cómo, de en qué mercado te estés moviendo, ¿no? Aquí lo que haces es que tú generas a través de un estándar de verificación internacional, tú generas unos créditos de carbono y se los estás vendiendo a una empresa. Entonces, al final, es otro producto más de tu finca. Por eso es un servicio que tú das, que estás vendiendo. Esa compensación la puede hacer otra empresa a través del trabajo bien hecho. De hecho, nosotros pensamos que esa debería ser la tendencia real. Muchas veces lo hemos hablado en el grupo en el que nos movemos dentro de la empresa, los técnicos siempre hablamos de eso, ¿no? De que las ayudas, ah, lo que es la PAC y tal, eso han sido, es el mayor cáncer del sector primario, porque no se prima el hacer las cosas bien o el mejorar la producción, se prima que tú tengas un cultivo y por el hecho de tener un cultivo con unas condiciones determinadas, pues bueno, cobras un dinero. Ahora con el tema de los ecoregímenes y todo esto, se ha entrado un poco por la dinámica esa, a la gente no le gusta, pero lo que es indudable es que si ese tipo de manejo se implementa bien, si ese tipo de normativa se implementa bien, que no, lo están bien, no están bien implementadas, pero se implementan bien, pueden ser un beneficio tanto para el agricultor como para la sociedad. Y aquí lo que importa precisamente es eso, el hecho de que beneficia a la sociedad completa. Y este tema de los créditos de carbono, si se gestiona bien, puede ir por la misma vía. Si lo gestionamos bien, será otra herramienta mal usada que tiraremos a la basura porque no va a ningún lado. Sí, ahí es diferenciar siempre el espíritu de la norma o la filosofía que hay detrás, que obviamente tiene una gran aceptación, como puede ser el respeto medioambiental, la sostenibilidad, el equilibrio, el hacer las cosas bien, pero lógicamente a la hora de implementarlo, si se hace de manera poco racional, poco realista, adaptada a cada situación en particular, no el café para todos típico de Europa, que equipara los países del norte con los del sur, que para empezar es un error de bulto, y por lo tanto todo lo que es forzado y,
y no hecho de manera natural implica rechazo por parte del sector y es lógico que así sea. Dentro del sector primario, ¿cómo veis que actualmente se está percibiendo todo esto de los créditos de carbono? ¿Realmente se sabe quién puede acceder a este mercado? ¿Quiénes son los que realmente pueden ser compensados? Y ahora no hablo de compensación de carbono, sino de compensación económica por ese servicio. Los que ya llevan tiempo haciendo determinadas prácticas, lo que se prima es el cambio. ¿En qué punto estamos ahí? Yo creo que aquí hay que diferenciar varias cosas. En principio, cómo le está llegando al sector, tienen muchas reticencias, tienen bastante miedo, puesto que con otros tipos de iniciativas ha habido mucho engaño. Incluso nos comentaban hace poco con el tema de las fotovoltaicas que algunos le engañaron, entonces tenían un poquito de muchos con los que hemos hablado, muchos agricultores nos preguntaban, puesto que les daba miedo de al final qué puede pasar, si le puede competir con la PAC. Hay mucho desconocimiento. Es cierto que hay algunas cooperativas como Estepa que sí están tratando de dar mucha información, pero la gran mayoría, la verdad es que no llega esa información al agricultor. Hay que hacer primero un proceso de educación bastante grande para que la gente entienda realmente a qué se expone o a qué no se expone. Dicho esto, después, ¿quién puede acceder? Hasta hace muy poco, las grandes explotaciones. Se buscaba, para llegar a ese mercado, tú no puedes ir con un paquete de 10, 15 créditos, puesto que una empresa grande no va a querer comprarlo. Tú tienes que ir con paquetes muy grandes, por tanto, las fincas grandes son las que podían acceder a esto. Al asociarnos con esta consultora, la idea es intentar llegar, agrupar agricultores en los proyectos y conseguir llegar incluso al que tiene una hectárea, porque si está haciendo las cosas bien, que pueda entrar en ese mercado también. Hay una intermediación inevitable quizá en este proceso para facilitar esa entrada del pequeño agricultor. Claro, la única Tiene que manera haber es asociativa. O sea, se cogen proyectos de 800, 1000 hectáreas donde se junta a un grupo de productores que intentamos uniformarlo lo más posible para que todos hagan prácticas similares y para que el proyecto sea más o menos uniforme. A la hora de vender es mucho más fácil porque no es lo mismo el precio que van a pagar por un crédito de carbono de una persona, de un agricultor que esté haciendo unas prácticas totalmente sostenible que uno que no lo esté haciendo. El que no lo está haciendo podría estropear la negociación de un buen precio por parte del que sí la está haciendo. Entonces, por eso se intenta uniformar el tipo de manejos que se hacen y el tipo de cultivo y la zona en la que estemos. Pero sí es importante el hecho de que el grupo ese de agricultores que van a trabajar de forma conjunta vendan también de forma conjunta. Por eso se hace un proyecto de 800.000 hectáreas, porque si no sería inviable, no llegaríamos al cliente final. Y ahí, vuelvo a insistir, es donde decimos nosotros, hay que buscar la manera de tener dignidad en la venta de los créditos. No vendamos a cualquiera, no vendamos por debajo de cualquier precio. Eso es fundamental. Pero vamos, lo digo con esto y lo digo incluso con los productos de la propia finca. La aceituna, la coliflor, la cebolla. No vender a cualquier precio. Ser nosotros los que pongamos el precio. Para eso es imprescindible, y eso es lo que está haciendo Ecoterrae, la consultora, es previa a la generación de los créditos de carbono, ya se está poniendo en contacto con las fincas, con los clientes finales del crédito de carbono para saber qué es lo que demandan, qué tipo de crédito demandan, si es un crédito de calidad o si no es un crédito de calidad. Y en función de eso, poder llegar más tarde a un acuerdo en el precio con ellos. Sí, como en cualquier producto o servicio, la clave principal es que tú hayas hecho un estudio de mercado adecuado y como suele decirse, que tengas el producto vendido de antemano, si no al 100%, pero que sepas por dónde vas, ¿no?
te dediques a poner almendro por castigo porque ese año el precio de la almendra está muy alto, ¿no? Ignorando que un almendro no es para En el sector primario, media hora, sino que un cultivo es realmente... en el sector primario suele ser el error que tenemos. Trabajamos con unos productos que son a medio y largo plazo y pretendemos que todas las cosas que hacemos sean a corto plazo. En la agricultura y en la ganadería no podemos trabajar a corto plazo. Vamos, es pegarnos un tiro en el pie. Trabajar a corto plazo es el mayor error. Debe haber una planificación y una buena programación de todas las cosas que vayamos a hacer a futuro, a medio plazo. O sea, saber, tener claro el objetivo al que queremos llegar y trabajar por ese objetivo. En el tema de los créditos de carbono, otra cosa también muy importante es el hecho de que, por ejemplo, hay muchos agricultores que cuando vamos a hablarles dicen, sí, claro, pero es que entonces yo le estoy lavando la cara a la empresa que está contaminando y entonces se va a valer de mí o se va a aprovechar de mí para él lavar sus créditos de carbono, sus emisiones de CO2. Eso puede ser cierto, como digo, sobre todo si no ponemos las condiciones y vamos a cualquier tipo de mercado y en cualquier condiciones, pero normalmente el que dice eso suele ser porque le cuesta mucho trabajo el cambio posible que puedas dar. O sea, alguien que está acostumbrado a labrar y tú le digas que labrar estás contaminando porque estás emitiendo CO2, sí, hombre, ahora lo que va a pasar es que el agricultor o el sector primario es el que tiene la culpa de las emisiones. No, pero sí que tú puedes hacer los manejos adecuados para reducir esas emisiones. O sea, el sector primario es el que tiene en su mano la posibilidad, una gran parte, de las posibilidades de paliar un poco esa situación que tenemos. Sin contar otras muchas, como hemos contado en otros vídeos, ¿no? Tema de generación de humedad ambientales, tema de acumulación y captura de agua y almacenamiento en los suelos. Todo eso son conceptos La que misma tenemos. pérdida de suelo en un suelo La misma pérdida de desnudo. suelo, efectivamente. Tenemos nuestras zonas, en cuanto hay algo de pendiente, se ven en el campo unas erosiones bestiales. Al final es capital que estás perdiendo en la finca. Y eso no se tiene en cuenta. En los balances que hacemos, normalmente también pasa que el sector primario no suele prever ese tipo de cuestiones, no suele hacer esos balances de ingresos-gastos, pero no solamente en el dinero que me entra y el dinero que me sale, sino en los manejos que hago, cómo eso influye en esas pérdidas y esas ganancias que yo pueda tener. Porque el hecho de que yo en mi finca reduzca mis costes de producción un porcentaje alto, a lo mejor no estoy aumentando la producción, pero la diferencia entre ingresos y gastos se va a aumentar, con lo cual yo voy a tener más beneficios. Por lo tanto, ese crédito de carbono realmente lo que está cuantificando es el cambio o la evolución de un estado a otro estado B, y cuanto mayor sea ese cambio, más compensación vas a tener o más se va a valorar o más cantidad de créditos, digamos, tenemos, y más se va a valorar. y más se va a valorar por la calidad del crédito. Con respecto a lo que estábamos hablando de quién puede entrar, ¿no? El estándar internacional lo que está buscando es que se haga un cambio, que haya un cambio real. Lo que te pagan es la diferencia entre lo que tú hacías antes y lo que has implementado a la hora de entrar en estos proyectos de crédito de carbono. Es algo un poco controvertido, puesto que hay gente, hay agricultores, ¿no? Cuando ya llevas 15, 20 años en regenerativa, es tal vez injusto, puesto que llevas mucho tiempo haciéndolo bien y nadie te lo va a reconocer, pero esa gente se queda fuera de lo que se ha establecido en estos estándares. No, pero para que nos entiendan todos los que estén viendo el vídeo, como hemos dicho antes, si hablamos de que el crédito compensa ese cambio entre dos situaciones, si tu situación no varía, se estrecha ese margen de cambio, no se compensa. No vas a tener ese retorno. O sea, realmente en global, posiblemente esa finca que lleva 20 años en regenerativa va a ser la que más carbono esté capturando de todas las fincas de agricultura o ganadería que pueda haber, pero al no tener una capacidad de cambio grande, que si tú ya tienes unas reducciones, o sea, unas emisiones, cercanas a cero y estás con una captura de carbono anual muy alta, mejorar esas capturas o reducir esas emisiones va a ser muy difícil.
Entonces, entre lo que te cuesta implantar el sistema y el poco retorno que vas a tener, pues no les sale rentable, o que algunas prácticamente no pueden meter ni siquiera un cambio, con lo cual el estándar internacional no nos permite que esa finca entre dentro del proyecto. Hablamos estándares tipo Berra Sí. Berra, y Trinity. Trinity. Pero Berra, nosotros nos hemos acogido a Berra porque a día de hoy es el más fiable y el más serio. Y la más reconocida en todos La los más mercados. reconocida a nivel internacional, que eso ayudará a que el precio después del crédito se defienda adecuadamente, ¿no? No Claro solo que sí. el crédito, sino la aceptación de la venta, que Del con crédito. otros estándares muchas veces no son fiables, entonces tampoco quieren comprar tu crédito. Esa diferenciación que habías comentado antes, pienso que esa es la más visual, la más clara. O sea, si tú estás en una situación de manejo muy malo, estás haciendo las cosas muy mal y entonces estás teniendo emisiones muy altas y las capturas son muy bajas, pues la diferencia, que es lo que te van a pagar a ti, lo que tú vas a poder vender como crédito, son mínimas. Si tú reduces las emisiones y aumentas los créditos, ahí es donde vas a cobrar más. Pero si esa diferencia ya es así, lo que tú vas a aumentar de cara a años futuros en emisiones vas a reducir mínimamente las emisiones y las capturas va a ir subiendo la materia orgánica, por ejemplo, por poner uno de todos los parámetros que se tienen en cuenta, va a ir subiendo muy poco a poco. Pero lo que me van a pagar a mí es todo esto. Eso ya, lo que haya generado, ya, o sea, lo que me van a pagar es la diferencia esa que yo hago de la situación que tengo ahora con la situación que voy a tener al año que viene. Ese poquito es lo que me van a pagar. No le interesa ni al que hace las cosas muy mal y no quiere cambiar, ni al que tiene las cosas muy bien ya en su finca, las condiciones muy buenas y no puede mejorar ya porque no tiene más capacidad de cambiar. Esos dos son los extremos que peor Sí, el pueden entrar. sistema se ha diseñado entonces para animar al que no lo hace tan bien para que lo haga mejor, más que para compensar al que ya lo venía haciendo muy bien desde hace mucho tiempo. Lo que se busca es que más gente haga el cambio a hacer prácticas más sostenibles. Creo que una forma muy visual de ver ese cambio es que se puede entender de una forma muy fácil, es a través de una analítica de suelo. O sea, el que empieza teniendo un 0,5-0,4% de materia orgánica en el suelo y llega a un 2%, todo ese cambio que hace dentro del proyecto son créditos directamente que te van a pagar. Y como se acumulan cada año esas mejoras, siempre que estés dentro del proyecto, pues cada año te van a pagar más, cada vez tienes más créditos generados al año. Alguien que parta desde un 2, un 2,5 o un 3% de materia orgánica, su incremento es muy difícil y más en la zona en la que estamos. Si hablamos a lo mejor de Norte Europa, las turberas que llegan a un 5, un 6% de materia orgánica, O la es zona distinto, tropical, ¿no? tú coges una zona tropical donde tiene unas condiciones de climatología, pluviometría totalmente distintas, pues lógicamente allí va a generar mucha más masa, por ejemplo, masa vegetal que después se puede convertir en carbono en el suelo, que en nuestra zona, que en nuestra zona es muy difícil el cambio. Pasar de un 0,5, como ha dicho él, a un 1, 1,5%, una cosa que es relativamente fácil y lo hace de una manera progresiva en poco tiempo, ayudando en el trabajo. Pasar de un 2% para arriba, ya la cosa en nuestro clima y en nuestra zona es muy difícil. Bueno, agradeceros la disertación de hoy acerca de los créditos de carbono. Seguiremos también actualizando este tema en sucesivos vídeos. Haremos, por supuesto, también visitas a campo, donde veréis algunas de estas prácticas que hemos comentado hoy. Si ves que además te interesa participar activamente en el proyecto de los créditos de carbono, tienes una finca y tienes interés, ponte en contacto con nosotros. Abajo en la descripción del vídeo tienes los datos de contacto y veremos en qué podemos colaborar. Como en cualquiera de las iniciativas y de los temas que tratamos en el canal, por supuesto, estás invitado a participar, aunque sea simplemente compartiendo tu opinión, dejando tu parecer abajo en los comentarios. Y si tienes interés en participar más activamente en alguno de los grupos de trabajo o en que sepamos también lo que estás haciendo, ponte en contacto con nosotros. En la descripción del vídeo
tienes los datos de contacto tanto de Ecológicos Las Herrerías como mis datos y estaremos encantados de compartir esas experiencias. No olvides darle a like y suscribirte al canal para así estar al tanto de todas las notificaciones. Activa la campana, que eso normalmente se olvida y el algoritmo de YouTube no perdona y no comunica cuando hay esas actualizaciones. Te veo en el siguiente vídeo.